Hola, soy Vicente Ander, ¿cómo están? Ayudante de la sección 1 mecánica de fluido. Recuerden cualquier duda, consulta de lo que sea la materia, la ayudantía, mi mail va a estar acá abajo para que manden mail sin miedo, no ir a ningún lado. Recuerden quedarse en la casa, es súper importante por la salud de todo el mundo. En este caso voy a hacer dos cosas. Primero voy a hacer un resumen de lo que es la materia de ley hidrostática, considerando y no considerando aceleración externa, la base conceptual de dónde nace, la fórmula base. Y segundo, vamos a resolver los problemas 7 y 8 de la ayudantía 3. Entonces, si no quieren el repaso, aprieten acá y se saltan directo. Y eso. Bueno, lo que comprende la hidrostática o la ley hidrostática, primero que nada es un supuesto súper importante que es que no existen esfuerzos de corte. Esto quiere decir que la viscosidad pierde toda relevancia y cualquier movimiento transversal de fluido, en este caso, pasa a ser irrelevante. Por esto mismo es que se llama hidrostática, porque el hidro que viene siendo el agua está estática. Lo podemos tratar como prácticamente un objeto sólido, en este caso rígido. O vale decir un bloque de fluido que nosotros vamos a ir, pues, podemos dejarlo estático en el espacio o podemos también acelerarlo. Entonces, en este repaso vamos a ver las bases que sientan tanto el que incluye aceleración externa como cuando el fluido está estático y tampoco se le ejerce aceleración externa. Primero que nada, hay que entender que cuando estamos hablando de fluidos, estamos hablando de dos tipos de fuerza. Primero, la fuerza másica, que efectivamente depende de la masa del cuerpo, en este caso del fluido. Y segundo, las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales son las fuerzas que, vale la redundancia, se aplican sobre las superficies, en este caso para mantener la coherencia molecular del fluido. Entonces, si es que hacemos una sumatoria de fuerzas en términos simples, nos debería dar que componemos tanto las fuerzas másicas como las fuerzas superficiales. En este caso, las fuerzas másicas tienen que ver con la gravedad. En este caso estamos hablando de que nuestro F, el 100% de las ocasiones que vamos a tratar, va a ser el G de la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad en este caso. Acá estamos hablando del peso del fluido mismo. Entonces acá lo que hacemos básicamente es integrar ρ por el volumen, eso nos va a dar la masa y como es F pasa a ser G, básicamente es M por G. Esto prácticamente es el componente de peso, pero cuando estamos hablando de fluidos vamos a tratar con la densidad por términos de simplicidad. Acá estamos hablando de las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales, como dijimos antes, son las que interactúan con las mismas áreas. En este caso son las presiones que hacen que los bloques de fluido permanezcan coherentes entre ellos. Entonces, vale decir que existen tipos de fuerzas superficiales, tangenciales y normales. Fs son las fuerzas normales que actúan sobre las superficies y Ft son las fuerzas tangenciales que aplican sobre las superficies. Nosotros al comienzo del curso vimos lo que eran las fuerzas tangenciales como esfuerzo de corte en este caso. Pero como el supuesto principal de la hidrostática es que no existen los esfuerzos de corte, lo que vamos a hacer es eliminar esta fuerza tangencial. Entonces se elimina debido a lo que dijimos antes, que la viscosidad, por lo tanto los perfiles de velocidad en lo tangencial pasan a ser despreciables, por lo que nuestra sumatoria de fuerzas en términos generales y físicos para el fluido va a pasar a ser esta. Entonces vamos a hacer lo que se llama el análisis diferencial. Vamos a elegir un bloque, un cubo en este caso 3D. Acá imaginen que hay dy de profundidad. Vamos a escoger un cubo diferencial de fluido cualquiera, un cubo X, y vamos a hacer un análisis de fuerzas para ver cómo se comporta la sumatoria de fuerza en este caso. Entonces nosotros sabemos que si tenemos un cubo, tiene que haber una presión actuando sobre cada una de sus caras, una presión que va a prácticamente mantener la coherencia y va a mantener este cubo armado. Entonces esa presión nosotros por simplicidad vamos a decir que se aplica en este caso en el punto medio de esta cara del cubo. En este caso tenemos una distancia z, este del eje z, tenemos un diferencial de z como este lado del cubo, y acá tenemos un diferencial de x como este lado del cubo. En este caso la profundidad viene siendo de y, acá reducimos el problema 2D, el problema generalmente es 3D, pero en este caso va a ser 2D por término de simplicidad, en realidad el 3D es lo mismo. Entonces en este caso, si es que comparamos lo que pasa con la presión a medida que yo me voy desplazando en el cubo de fluido, vamos a tener que la fuerza de presión necesaria que se aplica en cada una de estas caras, de estas cuatro caras, va a ser en este caso la presión que hay acá, más el diferencial de presiones por la distancia a la que estoy desde esta cara hasta esta presión, básicamente de x medios, como acá puede salir, la mitad de estos de x medios, eso lo multiplico por el área del cubo. En este caso acá está la cara del cubo, lo que voy a hacer es multiplicar esa área
por el diferencial de presiones y me va a dar la presión total que se está aplicando sobre esta cara. Es básicamente cuánto cambió la presión que está acá, que se está aplicando en este punto, sobre esta cara que está acá, sobre el medio de esa cara. Entonces, aplicando el mismo análisis, yo puedo decir que hacia el otro sentido es lo mismo, pero menos el diferencial de P por el área de la cara. ¿Por qué menos? Porque acá estamos trabajando como referencia positiva derecha, entonces en este caso esta distancia viene siendo de x medios, esta otra distancia viene siendo menos de x medios. El análisis para el eje Z es bastante similar. De hecho, lo único que cambia es que en vez del diferencial de x, vamos a estar tratando con un diferencial de z. Entonces, lo que pasa acá es que si yo me voy hacia arriba, yo voy a tener que estoy sumándole el diferencial de presiones y multiplicando por el área. En este caso, si yo me voy hacia abajo, lo que estoy haciendo es restándole el diferencial de presiones. Vale decir que esta multiplicación es, ojo, lo mismo que cuánto cambió la presión entre esta superficie y esta otra. Entonces, haciendo ese análisis de un elemento diferencial de fluido, lo que ocurre es que tenemos dos casos. El primer caso es sin aceleración externa, entonces en este caso la sumatoria de fuerzas pasa a ser cero y la del momento también. Entonces, si nos vamos a la ecuación que pusimos arriba de lo que viene siendo la sumatoria de fuerzas, en el primero de los casos, la sumatoria es cero. Si elegimos uno de los ejes, en este caso el eje Z, vamos a obtener que esta fuerza va hacia la derecha, esta fuerza de presión, esta fuerza va hacia la izquierda, entonces en este caso es la que va hacia la derecha menos la que va hacia la izquierda porque esta está yendo hacia la izquierda. Y a eso tenemos que sumarle, como ojo, estamos en el eje Z, lo que es la fuerza másica. ¿Por qué en este caso? Porque el FZ es en realidad la gravedad. Ojo que las fuerzas mágicas, como dependen de la masa, en este caso estamos traduciéndolo como la fuerza peso. La fuerza peso tiene su relevancia en fuerzas mágicas en el eje Z, porque en el eje que actúa la gravedad. Entonces, este F, si estuviéramos hablando de Fx, Fy en coordenadas cartesianas regulares, pasa a ser 0. En este caso no es 0, porque estamos hablando de lo que es la gravedad. Entonces, si hacemos el desarrollo matemático en esta parte, tenemos que queda menos 2 el diferencial, en el fondo del diferencial de z multiplicado por lo que viene siendo el área. En este caso, ¿por qué escribimos esto así? Escribimos esto así porque es básicamente m por g. El m lo convertimos en ρ por el volumen. Porque recuerden que la densidad o la masa específica por el volumen nos da la masa. Entonces, como multiplicamos por el volumen del cubo, el ρ, eso en realidad es m, el f es en realidad la fuerza de gravedad, entonces eso es mg que pasa a ser el peso. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje Z, si yo simplifico y factorizo, me va a quedar que esto pasando para el otro lado es positivo, entonces, y también puedo dividir todo por el volumen, porque es un término que tienen en común los dos, me va a quedar que cuando yo no tengo aceleración externa, el gradiente de presiones viene dado por ρ multiplicado por las fuerzas mágicas en el eje en el que estoy haciendo la sumatoria. ¿Cómo es el segundo caso cuando tengo aceleración externa? Lo único que cambia con el desarrollo anterior es que en la sumatoria, en lugar de sumar 0, lo que va a hacer es sumar m por a. Entonces, por ejemplo, si hago el mismo análisis que había dejado hasta acá, en lugar de tener 0 tengo m por a. En este caso, ¿cuál es la aceleración? La aceleración que yo tenga en el eje z. Entonces, acá yo puedo escribir m de la misma forma que yo lo mencioné antes, como ρ multiplicado por el volumen, en este caso por la aceleración. En este caso, como estoy trabajando en el eje Z, yo tengo mi aceleración en el eje Z, que puede ser una aceleración externa en este caso. Por ejemplo, puede ser un ascensor que esté subiendo o bajando, puede ser cualquier fuerza externa que yo le ejerza al cuerpo, pero en este caso que esté yendo en la dirección Z. Entonces, si hago el mismo análisis, lo único que va a cambiar es que yo voy a pasar el P para acá, el diferencial de P para acá, el A restándose hacia acá, entonces yo puedo decir que, vectorialmente hablando, mi gradiente de presiones con respecto al eje Z va a ser ρ por las fuerzas mágicas menos las aceleraciones externas. Y ojo que acá estamos hablando del mismo eje, el eje Z. Si yo aplico ese análisis 3D para el cubo, me va a quedar que la gradiente de presiones, vale decir cualquiera de sus diferenciales, es lo mismo que ρ por F menos A, siendo A las aceleraciones externas que yo tenga en los ejes y F las fuerzas mágicas.
Entonces, observaciones importantes. Este es el caso general, que si sugiero que se aprendan algo, se aprendan este. Entonces, si es que yo, por ejemplo, pasa un caso en que no tengo aceleración, simplemente esto pasa a ser cero y la fórmula simplemente es ρ por F, por las fuerzas máxicas. Y también es súper importante que el F, que en realidad son las fuerzas máxicas, actúa como gravedad principalmente. Entonces, si yo tengo unas coordenadas cartesianas regulares, lo que va a pasar es que este F se va a reemplazar por G. Y lo que va a pasar con el A es que cuando yo tenga aceleraciones externas actuando, se va a manifestar según el eje de sumatoria que yo esté tratando. Ojo que estas coordenadas también pueden ser cilíndricas, por ejemplo. Acá yo estoy trabajando con lo más convencional que son las cartesianas, pero el problema efectivamente, como estamos hablando de vectores, puede tomar un enfoque de coordenadas distinto. Y bueno, acá es de donde nace la ley hidrostática, nace un análisis diferencial, nace del concepto de las fuerzas y de no tener esfuerzo de corte. Y a continuación vamos a ver lo que son los ejercicios para poder entender mejor la materia. Bueno, ahora procedemos a lo que es el problema 8. El enunciado dice que el carrito de la figura 2 contiene agua de peso específico gamma. Peso específico entiendo así como ρ por g o la masa específica por la gravedad. Y puede rodar sobre una pendiente de ángulo θ. El roce que se produce en el eje de las ruedas es despreciable. El carrito tiene una altura h, un largo L igual 2h y el ancho basal es igual a b. Estando en reposo, el manómetro ubicado en el costado inferior izquierdo del carrito indica una presión P sub A igual 0,2 ρ por g por h por coseno de θ. Entonces acá hay tres preguntas que se nos hacen acerca de este enunciado. La primera dice que para la situación de reposo, ¿cuál es el máximo valor para el ángulo θ que asegura que el agua no se salga del carrito? B, para la situación del reposo, ¿cuál es la lectura en PB que se tendrá en el manómetro ubicado en el costado inferior? En este caso para ángulos iguales o menores al que va a hacer que se desborde. Y C, si el carrito soltado en la pendiente alcanza una aceleración uniforme, ¿cuál es el valor del ángulo beta que hace la superficie libre con la horizontal? Entonces la imagen de referencia que está en la ayudantía es únicamente aplicable hacia el caso C. Acá el caso A y B es distinto, ¿por qué? Porque acá sale con el ángulo beta, ¿no es cierto? Que está inclinado al agua y acá prácticamente el carrito está acelerando. Entonces tenemos que tener claro que acá hay dos tipos de problemas dentro del mismo enunciado. Tenemos un problema, los primeros dos que consisten en un reposo, en este caso en la ley de presiones hidrostáticas, en el caso de no tener aceleración externa. En cambio la C es cuando sí efectivamente se tiene aceleración externa porque yo estoy soltando el carrito. Entonces acá se hizo un dibujo para ilustrar mejor lo que es el caso de la A y la B. En este caso el carrito está en primera instancia en reposo. Lo que está ocurriendo acá es que el carrito está detenido y el nivel de agua está justo en el nivel en que desborda, justo antes de desbordar. Entonces se puede decir que yo sé que toda esta altura de agua que va a haber acá va a ser h, que es la misma que la del carrito. Entonces primero que nada se nos pregunta cuál es el θ máximo que puede existir en este caso en el carrito antes de que desborde. Entonces para este problema tenemos que tener clara dos cosas. Primero que nada, la ley hidrostática. En este caso, hay que tener claro que existe la componente de aceleración externa, pero en la A y a la B, como está en reposo, esta componente pasa a ser cero. Entonces, en este caso, lo único que existe en primera instancia son las fuerzas máxicas. Esas fuerzas máxicas se traducen como la gravedad. Acá estamos usando un eje de referencia que es positivo hacia abajo. Por lo tanto, esta gravedad va a pasar a ser positiva porque la aceleración va en el mismo sentido. Entonces en este caso yo al integrarlo puedo determinar que en el caso simple cuando no tengo aceleraciones externas, integrando en z, voy a obtener que ρ por g por z en este caso corresponde a la distribución de presiones que yo voy a estar obteniendo. Por lo tanto, lo que en realidad está ocurriendo acá es, me están pidiendo este ángulo. Yo tengo que tener claro dos cosas, como mencioné antes. Primero que nada, la ley de presión hidrostática. Segundo, la geometría del problema. Este es un problema que como involucra ángulos, involucra, en este caso trigonometría, involucra triángulos. ¿Cómo yo puedo hacer esta observación? Bueno, porque el enunciado me dice que hay una rampa, hay una inclinación, hay un ángulo que se forma acá. Yo tengo alturas contrarias a esos ángulos también. Entonces yo puedo intuir básicamente que requiero usar trigonometría en este caso. Así que hay que empezar a repasar un poco lo que eran las semejanzas de triángulo, seno, coseno, ¿no es cierto? Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. En este caso, en primera instancia también me dicen que es súper importante el manómetro que está acá. Tiene una lectura de 0,2 gamma por h por coseno de θ. ¿Qué significa eso? Que la ecuación de ley hidrostática, en realidad, bajo una determinada profundidad de agua, me va a dar esto. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso, lo que son las isobaras,
¿Qué son las isobaras? Son líneas que tienen igual presión entre ellas. En este caso, las isobaras para un fluido, en el caso de la ley hidrostática, es súper importante señalar que lo que es paralelo al nivel superficial de agua siempre va a corresponder a una isobara si yo lo proyecto perpendicular, hacia abajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo el nivel de superficie de agua acá, de la cara de espejo, lo que voy a tener hacia acá abajo van a ser líneas de igual nivel de presión. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, integro y veo cómo varía o cuál es mi gradiente de presiones en el eje X, en este caso voy a obtener que es nula, porque existen las isobaras. Porque en el fondo, al mismo nivel de fluido, no debiera por qué haber un cambio gradual de presión, porque la distribución de masa me indica que a medida que yo voy bajando, la masa del fluido se me va acumulando, porque la masa del fluido actúa según las fuerzas básicas que son de gravedad, que van hacia abajo. Entonces, dado que las fuerzas básicas en este caso no están aceleradas externamente, la única fuerza que en realidad me importa y que me va incrementando el nivel de presión que yo tengo es la gravedad. Por eso mismo es que sean las isobaras. Entonces, en este caso yo tengo la presión en A que me dicen que tiene una lectura. En este caso yo utilizo la definición que es ρ por G por H. En este caso, que es lo mismo que ρ por G por Z. Simplemente estoy cambiando el Z por H. Entonces yo básicamente estoy diciendo que ρ por G por mi Z o mi H, en realidad, según lo que me dieron por enunciado, yo sé que de todas maneras esto tiene que ser mi Z o mi H. Esta tiene que ser la altura a la cual yo estoy encontrado. ¿Cómo se traduce esa altura? O SZ o SH se traduce en cuánto dirección Z yo bajé desde que estoy en la superficie. Vale decir, desde que estoy en la superficie hasta el nivel de PA, que es esto. Entonces vale decir que esto es Z o H, como quieran llamarlo. Y yo sé que por enunciado y por la ley de presiones hidrostáticas, que eso en realidad SZ o SH va a ser 0,2 H por coseno de teta. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve porque yo voy a poder sacar la componente, vale decir en este caso la hipotenusa. ¿Por qué? Porque yo tengo un ángulo, ¿no es cierto?, que es el que estoy buscando, y yo tengo Z en este caso. Dicho esto, yo puedo sacar lo que en realidad es X. ¿Qué es X? Es esta altura que está acá. ¿Y de qué me sirve esa altura? Que yo al estar buscando este ángulo, yo en realidad necesito encontrar este lado. ¿Por qué? Porque yo conozco cuánto mide este lado. Si es que lo conozco por trigonometría, sé cuánto mide este también. Voy a poder saber cuánto mide este ángulo por trigonometría nuevamente. Entonces yo sé por ejemplo que en este caso este que es el cateto adyacente mide 2h, porque por enunciado me dicen que ese es el largo del carrito. Entonces en este caso, si yo por ejemplo descompongo este z según el ángulo que tengo acá, digo que el coseno de teta en este caso, que es lo mismo que el cateto en este caso adyacente, que es z, dividido en la hipotenusa, que es x, va a respetar esto. Yo sé cuánto vale z, por lo que dije antes, por la lectura del manómetro. Entonces en este caso por trigonometría puedo hacer un despeje que me va a indicar que en realidad este x, que está acá, es 0,2h. Yo al saber que esto es 0,2h, yo tengo la altura total del carrito. En este caso yo sé que también va a estar desbordando con agua. Eso quiere decir que también la altura de agua que va a haber es h. Como yo sé que este es 0,2h y sé que el total es h, sé que en este caso este lado, que está acá, va a medir 0,8h. Entonces yo conozco este lado, conozco este otro lado, por lo tanto puedo conocer cuánto vale este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Yo sé que la tangente es el opuesto dividido en el adyacente. Realizo la trigonometría correspondiente y puedo despejar el ángulo pasando lo que es el tangente hacia el arco tangente. Por lo tanto, yo sé que el ángulo máximo antes de que desborde, en este caso, va a ser el arco tangente de 0,4. Y eso es la resolución del primer problema, que es el problema A. En este caso, la resolución fue más geométrica que física. Utilizamos la ley de presión hidrostática únicamente al principio para determinar cuánto es Z. Pero la primera componente de este problema fue únicamente geométrica. Entonces, es importante que repasen, porque cuando yo involucro presión hidrostática, yo también estoy involucrando generalmente lo que son figuras, lo que pueden ser inclinaciones, lo que son aceleraciones y vectores. Entonces, por eso mismo también recomiendo repasar, lamentablemente, lo que nos penó tanto en estática dinámica. Acá vamos a tener que volver a verlo. Entonces, bueno, la B me pregunta cuál es la lectura del manómetro que va a haber en B. Entonces, el manómetro en B, como pueden ver acá por el dibujo inicial, está acá. Entonces, ese manómetro en B, en realidad, yo sé que el fluido sigue estático, en este caso. Entonces, el eje de referencia no lo voy a cambiar. Va a seguir siendo el mismo que tengo acá.
porque no estoy cambiando la composición vectorial, no estoy cambiando la distribución de presiones, no estoy cambiando nada. Únicamente me están pidiendo si es que en un principio PA mide, me dicen que PA mide tanto acá, cuánto mide el P de acá. Es súper importante ahora observar que en realidad me piden la respuesta genérica, por así decirlo, para que este ángulo pueda ir desde acá hasta acá. Me dicen que en realidad tiene que ser un ángulo en teoría menor al de desborde, y este ángulo por lo tanto puede ir desde acá hasta acá como un abanico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor de Y en realidad no va a ser un valor fijo que yo conozca, sino que va a ser un valor dependiente del ángulo. Entonces, para este caso, yo por ejemplo, yo tengo en este caso mi valor base que está acá abajo, que yo sé que de existir un ángulo acá, como lo obtuve en el ejercicio pasado, este fragmento va a valer 0,2h sí o sí, por lo que calculé antes. En el fondo, yo hice la descomposición con los ángulos y yo sé que por la relación que va a haber, porque el valor de lo que mide el manómetro en A no va a cambiar en este caso. Como no va a cambiar, yo sé que esta igualdad se va a seguir respetando, esa relación se va a seguir respetando, y por lo tanto esto va a seguir siendo 0,2h. Como va a seguir siendo 0,2h, bueno, yo tengo lo mismo que esta distancia que tenía antes. Entonces, ¿qué es lo que me interesa para medir la presión en B? Me interesa cuánta profundidad yo estoy desde la superficie libre. Por lo mismo que dijimos antes, porque en este caso la ley hidrostática, cuando no hay aceleraciones externas, me va a decir que lo que me interesa es la presión y la profundidad del fluido en el que yo esté sumergido. ¿Qué significa esto? También esto implica por lógica que si yo tengo una distribución lineal de presiones, significa que mi valor máximo de presión va a estar justamente en lo que esté más profundo del fluido. Esto ocurre en los casos típicos, por ejemplo, obviamente si yo estoy en el mar y voy al punto más profundo del mar, yo sé que por lógica, en este caso por la ley de presión hidrostática, va a ser el mayor punto de presión que yo tenga, según mientras más profundo yo esté. En este caso también eso es lo que me dice esta fórmula. Entonces, acá también nuevamente hay que realizar trigonometría. ¿Por qué? Porque nuevamente si yo con este valor, la única diferencia es que ahora todo este nivel de agua deja de ser solamente H, sino que puede tomar todos los valores posibles en los cuales el fluido va desde acá hasta acá. Entonces, yo sé que este valor sigue siendo 0,2H, porque el valor de presión medido acá va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, eso me va a indicar esta altura. Pero por otro lado, yo tengo que conocer Y. Y es lo que yo no conozco, que en el fondo es mi cateto opuesto en este caso, que va a depender del ángulo. Entonces, si yo defino la tangente de ese ángulo como Y, en este caso, partido en 2H, que es el cateto adyacente, que va a seguir siendo lo mismo porque el largo del carrito en este caso va a seguir siendo el mismo, yo puedo despejar ese Y. Si yo despejo ese Y, me va a quedar que es 2H, tangente del ángulo, ¿cierto? Por trigonometría. Y yo en este caso conozco cuánto va a ser Y, conozco cuánto va a ser el resto de lo que le queda. En este caso yo si se fijan, tengo otro triángulo rectángulo acá, del cual a mí me interesa sacar este cateto, que este cateto es el adyacente, para saber cuánto es la altura a la que estoy sumergido de fluido, para poder sacar este Z básicamente. Entonces, este vendría siendo mi Z, que es lo que escribí acá. Si este viene siendo mi Z, y yo conozco esto, que es Y más la suma de 0,2H, yo puedo saber cuánto es este, porque conozco este ángulo. Entonces yo al conocer este ángulo, puedo decir que con este triángulo rectángulo en realidad, lo que ocurre es que acá estoy teniendo una relación que me va a decir que me puede relacionar Z con esto. ¿Y qué ocurre acá? En realidad el coseno de este ángulo es el cateto, vale decir Z, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es Y más 0,2H. Entonces si yo hago el despeje, acá en realidad es Z partido en esto, lo paso para el otro lado, yo voy a obtener Z, que es el valor de la profundidad que me están pidiendo. Entonces yo al obtener Z, puedo reemplazar la presión en B, que básicamente es la presión en este punto, con ρ por G por Z. Yo sé que ρ por G y yo sé que Z va a ser esto. Entonces en este caso simplemente llego, reemplazo. Acá lo que hice fue meter el coseno hacia adentro, por eso cambian los dos valores de las componentes trigonométricas, pero sigue siendo lo mismo en realidad. Entonces ρ por G por Z, siendo Z esto. Acá también saqué el H
fuera del paréntesis, ¿no es cierto?, factorizando. Pero este problema es importante saber, o sea, conocer la trigonometría, porque acá básicamente la A y la B fueron lo mismo. Fueron problemas que en un principio sí, yo utilicé la ley hidrostática como definición. Yo sé que me interesa la profundidad, pero el valor de esa profundidad al final se calcula con trigonometría. Entonces acá también es importante que se refuercen esos dos aspectos. Entonces, nuevamente, en la A y la B las isobaras no cambiaron, no cambió absolutamente nada el problema. Lo único que cambió fue que en realidad este ángulo podía variar, pero en términos de, por ejemplo, la distribución de presiones, la ley sigue siendo la misma. Lo que me interesa es hacer, según el sistema de referencia que yo tenga, la profundidad a la que estoy. Entonces, por ejemplo, acá obtuve la profundidad a la que estoy y eso fue finalmente lo que me dio el resultado del problema. Y ojo que, nuevamente repito, este va a ser el punto de presión, o la presión en B va a ser el punto con mayor presión, porque es el punto que está más hondo, considerándose como paralelo hacia la superficie libre. Entonces, en este caso, yo cuando proyecto la perpendicular a la superficie libre, el punto que esté más lejos de esa perpendicular, o el eje que esté más lejos de esa perpendicular, va a ser el con mayor presión, por esta misma ley hidrostática. Entonces lo que dije ahora quizá puede sonar un poco confuso, pero en el problema, acá en la parte C lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque hay aceleración externa. Entonces ahora sí es que en realidad el dibujo aplica, es más digno. ¿Por qué aplica o por qué me interesa que aplique? Porque en este caso yo solté el carrito. Ya el carrito no va a estar con el nivel de agua así. El nivel de agua así es porque al estar estático, en realidad la masa tiende a ir hacia abajo, entonces en este caso se va a alinear. Lo mismo que un lago, o lo mismo que cualquier en el fondo cuerpo de agua. Da lo mismo la superficie irregular que yo tenga, pero el agua siempre va a tender a estar horizontal. Eso pasa nuevamente por las fuerzas básicas, porque no es cierto, la distribución de masas y la gravedad me va a apuntar a que todo vaya hacia abajo. Entonces todo en el fondo siempre va a reflejarse en que hay una superficie de agua libre. Entonces en este caso, en la C, ¿qué es lo que me dicen? Me piden el valor de la presión del manómetro en A, ahora que está acelerando. Me piden también cuánto es el ángulo beta. Entonces, acá es importante que yo la ecuación base de la ley hidrostática, yo en este caso la estoy alterando. Yo tengo una aceleración externa. Entonces recuerden con la explicación teórica también que se dio antes, que yo cuando tengo aceleraciones externas, yo no puedo pretender que la ecuación de ley hidrostática va a ser la misma que antes. Y esto conceptualmente, ¿por qué ocurre? Porque en el fondo la cantidad de presión que yo tenga en mi fluido o dentro de él va a depender de cómo interactúe con las fuerzas externas. Porque las fuerzas externas al final me van a alterar la distribución de las partículas del fluido. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un estanque que está siendo acelerado, lo que va a ocurrir es que en realidad las fuerzas externas o la sumatoria de las fuerzas externas me va a alterar la estructura del flujo. Como es un fluido, prácticamente yo si le hago una fuerza, esta composición de partículas va a fluir. Como va a fluir, en este caso la concentración molecular y por lo tanto la distribución de masas dentro del fluido va a cambiar. Va a cambiar según el vector resultante que yo le ejerza. Por lo tanto, lo que en realidad me interesa acá es ver primero que nada cómo se comporta la sumatoria neta de aceleraciones, teniendo en cuenta que primero existe la másica, según la ley de distribución de presiones, y aceleraciones externas en este caso. Entonces yo voy a utilizar un eje de referencia que va a ir hacia abajo y va a ir hacia la derecha. Y en este caso yo voy a decir que hay dos fuerzas. Primero que nada, vectorialmente hablando, está la fuerza másica, ¿no es cierto? Y también está la fuerza de aceleración externa. Entonces las fuerzas máxicas son, ¿no es cierto?, lo que viene siendo la gravedad hacia abajo. Y la gravedad hacia abajo, si yo la descompongo en estos dos ejes, voy a obtener esto, siendo este el eje X y siendo este el eje Z. Entonces, lo mismo con la aceleración externa. Si yo tengo la aceleración externa, entonces en este caso con la aceleración externa, lo que ocurre es algo distinto. ¿Por qué? Porque la aceleración externa va a hacer que este carrito vaya en diagonal hacia abajo, ¿cierto? ¿Con qué? Con la componente de fuerza de gravedad que va a ser lo que va a impulsar el carrito hacia abajo. Entonces en este caso en realidad lo que ocurre es que mi aceleración externa básicamente va a actuar en dos ejes. Si yo tengo la diagonal hacia abajo, como mi fuerza de gravedad actuando, o en este caso mi aceleración externa, lo que va a ocurrir en realidad es que si yo la descompongo en los ejes que tengo, va a ser una fuerza que
En este caso la aceleración manifestada como aceleración externa se ve según la fuerza. Acelera en este caso el carrito por su gravedad propia. Como acelera por su gravedad propia, yo puedo decir que en este caso el carrito se va a poder descomponer en lo que es G, ¿no es cierto? Lo que es el seno del ángulo. En este caso estoy hablando de la aceleración externa, no de las fuerzas básicas que son distintas. ¿Por qué? Porque el carrito acelerando no es lo mismo que la gravedad impactando sobre el fluido que está dentro del carrito mismo. Por eso son aceleraciones externas, porque en este caso el cuerpo externo que es el carrito está sufriendo aceleración. Y ojo que esto es súper importante, que la aceleración en este caso, si yo la descompongo, yo la voy a descomponer en los dos ejes, en mi eje X y en mi eje Z. Entonces es súper importante señalar que en este caso la única que va a afectar propiamente tal al fluido va a ser el G seno de teta. ¿Por qué? Porque la fuerza normal, que es la que va hacia arriba, porque el fluido en el fondo, como tiene el suelo, como tiene en este caso una superficie sobre la cual apoyarse, no va a fluir libremente hacia abajo según el eje Z, sino que la fuerza normal del suelo va a impedir y va a cortar cualquier movimiento que vaya, ¿no es cierto?, en este eje. Por lo tanto, el G coseno de teta, en este caso se anula con la fuerza normal que va hacia arriba. Entonces ya, el hecho de que el carrito esté acelerando en diagonal hacia abajo repercute sobre la aceleración, en este caso del fluido, pero el hecho de que el carrito esté yendo hacia abajo, por la ley de acción-reacción que ocurre con las paredes en este caso de fuerzas, en realidad va a hacer que la aceleración del fluido sea en el sentido contrario. En el fondo, sí, pónganse a pensar con lógica. Si es que el carrito está bajando, el fluido no va a tender a ir hacia adelante, sino que en verdad por acción-reacción la pared le va a traspasar esa aceleración externa y en realidad el fluido va a acelerar hacia el otro lado. Como el fluido va a acelerar hacia el otro lado, en realidad la aceleración externa se manifiesta como este menos G C, o sea, menos G seno de teta, que es la misma que la descomposición acá de la gravedad, que si el carrito va a acelerar con esa velocidad en diagonal hacia abajo, en realidad por acción-reacción va a tener la misma dirección pero sentido contrario hacia el contrario. Entonces en este caso el fluido, que originalmente estaba con esta línea punteada, en vista de las nuevas aceleraciones externas, va a modificar su geometría. Entonces acá, esto es súper importante entender, que yo en este caso tengo mi gravedad inicial que es por fuerza másica, mi gravedad inicial por fuerza másica, yo la alteré con una aceleración externa que es la que tengo acá, que es, ojo, la única que afecta al fluido propiamente tal, porque la otra, recuerden que como hay piso se anula con la normal. Entonces en este caso el fluido por así decirlo, va a transcurrir libremente o se va a mover libremente justamente hacia este lado, en este costado. Pero eso mismo es que este teta es el que se da. Porque si yo tengo un fluido en reposo, cuando se va a mover, el fluido no va a subir ni bajar del carrito, sino que se va a mover únicamente en el eje X. O en el eje X es el que va a acelerar. Entonces, como en el eje X es el que va a acelerar, mi aceleración neta, en este caso se puede describir como la fuerza de gravedad, que en este caso son las fuerzas básicas en un principio. Yo en ese caso le resto lo que son las fuerzas, aceleraciones externas. Y en este caso yo voy a tener una aceleración neta, súper importante esto, que va a ir en diagonal hacia abajo. ¿Cómo escribo esto de forma vectorial y no con flechita y ni haciendo restas de... En el fondo acá yo tengo el vector G, le resté el vector A, entonces el vector G menos A me va a quedar, ¿no es cierto? Como habíamos visto cuando hacíamos suma y resta de vectores, que si yo tengo un vector y le resto otro, en realidad tengo que ir desde el principio hasta el final y ese va a ser mi vector. ¿Cómo se traduce esto escrito en vectorialmente? Que si yo tengo las fuerzas básicas descompuestas, en este caso si yo tengo el G, lo descompongo con mi nuevo eje cartesiano, me va a quedar así, ¿cierto? Entonces, la fórmula de hidrostática me dice que son las fuerzas básicas menos la aceleración externa. La aceleración externa, por otro lado, escrita vectorialmente, se va a traducir por lo mismo que yo escribí. Por lo que yo escribí en el fondo, que es lo mismo que si yo tengo mi aceleración hacia abajo, hacia acá y hacia acá. En el fondo, la normal lo que hace es anular la que va hacia abajo, porque no va a permitir que el fluido, vaya hacia allá, sino que en este caso, lo que va a ocurrir es que la componente de aceleración externa va a tener simplemente un G seno de teta. Coma 0. ¿Cero por qué? Porque la normal impide cualquier aceleración en este sentido del fluido. Por lo tanto, si yo aplico la ley hidrostática,
lo que voy a tener en realidad es una resta de f menos a. Como tengo f menos a, en este caso va a ser este término menos este término. Solamente me va a quedar un término que finalmente me interese, que es esta diagonal. Que básicamente g menos a es lo mismo que g coseno de teta. Y esto acá es súper importante. Como g menos a es lo mismo que g coseno de teta. Eso quiere decir que en realidad mi aceleración neta es g coseno de teta. Lo que hice básicamente fue desplazar el sentido en el que actúa la gravedad. ¿Por qué? Porque el carrito se está moviendo hacia allá. Como se está moviendo hacia allá, va a haber una contra, por así decirlo, de gravedad, que si en realidad la gravedad hacia abajo, vectorialmente me la va a alterar por esta componente de aceleración externa y va a hacer que ahora en realidad las isobaras se comporten de forma paralela a un fluido inclinado. Ahora el fluido, o la cara de espejo, por así decirlo, va a estar inclinada. Como va a estar inclinada, las isobaras cambiaron. La distribución de las isobaras cambió. Recuerden que siempre es paralela al eje libre. Y acá también esto es súper importante. Como estamos hablando de que es un fluido y la gravedad se aplica no solamente en un punto particular, sino que acá estamos hablando que es una aceleración o una fuerza que se aplica hacia todo el componente de fluido. En realidad yo sé que todo el fluido se va a inclinar según la aceleración neta. Como se va a inclinar según toda la aceleración neta, en realidad yo lo que estoy haciendo es desplazar este fluido que inicialmente estaba con la línea punteada en teta grados hacia una nueva línea. ¿Por qué? Porque básicamente estoy pescando todo esto y lo que estoy haciendo es comprimirlo en este sentido, que es mi única aceleración neta que existe en este caso. Mi aceleración neta lo que va a hacer es decir que va a ir de la línea punteada y básicamente me va a inclinar todo el fluido según el ángulo en el cual esté inclinado esta aceleración neta. ¿Cuánto está inclinado esta aceleración neta? El coseno de teta. Como está inclinado en el coseno de teta, en realidad si yo hago la descomposición, yo voy a obtener que esta línea que está acá, ¿no es cierto? Esta fuerza que está acá es lo mismo, esto es lo mismo que g coseno de teta. Como esto es lo mismo que g coseno de teta, yo voy a poder deducir que este ángulo que está acá es lo mismo que teta. Como este ángulo que está acá es lo mismo que teta, y por ley de semejanza de triángulos, en el fondo yo trazo dos paralelas, y con la inclinación de este ángulo, o sea, con la inclinación de esta línea, este ángulo debería ser el mismo que este. Como este ángulo debería ser el mismo que este, yo puedo establecer la respuesta a la primera parte, que es que beta es igual a teta. Lo mismo. Entonces, conceptualmente, este es un problema, tiene una parte matemática y trigonométrica, pero también una parte conceptual importante, que es que entender que como el fluido se comporta según aceleraciones externas. Si yo tengo aceleraciones externas y yo básicamente tiro un campo de aceleraciones externas, lo que va a hacer es modificar toda la estructura másica y molecular del fluido para que todo el fluido básicamente esté inclinado según hacia donde yo lo empuje. Yo básicamente estoy alterando la gravedad, estoy imponiendo una aceleración externa que va a hacer que la gravedad propiamente tal se desplace a un nuevo eje cartesiano, que es este, que es el que está inclinado. Entonces, esa es la parte de la A que es importante entender, que es una parte es más vectorial, es súper vectorial. El segundo caso, en este caso, me piden lo que es la presión en el punto A. La presión en el punto A se obtiene nuevamente con trigonometría en este caso. ¿Con qué trigonometría? Con la trigonometría siguiente. Yo en este caso sé que la presión en A, nuevamente, va a tener la fórmula que pusimos al principio, que es la ley hidrostática. Como va a tener la ley hidrostática, yo conozco F menos A. Yo acá hice la descomposición según la aceleración externa que yo tengo y según el F. Entonces en este caso, yo sé que en realidad estoy trabajando en este caso en el eje Z. Acá estamos hablando de vectoriales. Este es el eje X, este es el eje Z. Como estoy trabajando únicamente con el eje Z, ¿por qué? Porque recuerden que yo quiero trabajar yo quiero trabajar perpendicular a las isobaras siempre para obtener mi ecuación de distribución de presiones. En este caso, como es lo que quiero hacer, lo que hago es integrar en Z, que en este caso es el eje inclinado, y lo que voy a obtener es básicamente F menos A, pero G coseno de teta menos 0, que es G coseno de teta, que es el componente F, menos 0, que es el componente A. Entonces en este caso, como obtengo esa resta, lo multiplico todo por ρ, y en este caso voy a obtener ρ por G por coseno de teta, en este caso que va a ser la presión mediana A,
Y ojo, tengo que multiplicarlo por z. ¿Qué viene siendo z? La profundidad que yo tengo desde acá hasta acá. Y como estoy, ojo, como estoy inclinado en el eje cartesiano, en realidad es esta distancia. Esta es mi z. Esta distancia que está inclinada. Porque ahora acuérdense que estoy trabajando, ya incliné mi eje cartesiano. Lo incliné al incluir estas descomposiciones trigonométricas de las fuerzas. Entonces ahora, como todo el fluido desplazó sus isobaras, yo también me voy a inclinar para que sea más conveniente. Porque si yo estoy trabajando con la perpendicular a la isobara, yo voy a tener una distribución lineal de z. Entonces en este caso yo voy a tener z acá, que z es mi distancia desde acá hasta acá. Yo sé dos cosas. Yo primero que nada conozco qué es lo que conozco y qué es lo que no conozco. Yo en este caso sé que z va a tener que ser la sumatoria de dos cosas. ¿De qué cosas? Primero que nada, de esta distancia que está acá. Esta distancia yo la definí como delta h. ¿Por qué la defino como delta h? Porque es lo que cambió mi altura inicial a cuando estoy en reposo a cuando estoy con fluido acelerado. Entonces, como cambió del reposo, yo sé que ese delta H en realidad corresponde a que esta parte es la misma que había en el reposo. Como esta altura es la misma que estaba en el reposo, yo sé cuánto vale. Que es lo mismo que valía en el reposo, que es 0,2 H, esta distancia que está acá. Como esta distancia valía lo mismo que vale en el reposo, lo único que me queda es determinar delta H. ¿Y cómo yo puedo determinar delta H? Con trigonometría, igual que en la A y en la B. Entonces en este caso, yo sé que la tangente de este ángulo es lo mismo que delta H dividido en L medios. ¿Por qué L medios? Porque acá trazamos un pivote justo en la mitad, porque recuerden que por centro de masa todo tiende a ¿no es cierto?, rotar con respecto a los puntos medios de centros de masa. Entonces en este caso, yo sé que con respecto al punto medio, todo esto va a rotar, va a pivotearse, por así decirlo. Entonces en este caso, yo sé que la tangente de teta, en este caso va a ser delta H partido en L medios. L medios, yo sé que L entero es H. Yo sé que L medio es H porque toda esta longitud es 2H. Entonces en este caso, por trigonometría me va a quedar esto. Delta H es igual H tangente de teta. Yo sé que Z, en este caso, va a ser la suma de las dos cosas que dije antes. Va a ser la suma de ¿qué? De 0,2H con delta H, que es el que por trigonometría acabo de sacar. Entonces, como lo acabo de sacar por trigonometría, yo sé cuánto vale H. Yo en este caso conozco cuánto vale la distribución de presiones, ya que incliné los ejes cartesianos. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar el Z acá, que es el que acabo de obtener. Entonces, la presión en A me va a quedar con este valor. Este valor yo puedo acá en este caso factorizar, por ejemplo, el H, lo saco para afuera, puedo multiplicar el coseno por dentro. Pero en el fondo es lo mismo. Lo que es importante es que lleguen a este resultado sin importar cómo lo escriban. Este problema, nuevamente repito, tiene complejidades también más trigonométricas y geométricas que quizás de temas de presión hidrostática. Pero recuerden que cuando estoy hablando de la ley de presión hidrostáticas, necesariamente estoy hablando de problemas que involucran aceleraciones externas y también fuerzas. Entonces, por eso mismo es que también, ¿cuáles son las variantes de este problema? Por ejemplo, les puedo poner un cilindro girando y en este caso no trabajo con cartesianas, sino que descompongo la distribución de presiones en, por ejemplo, lo que puede ser cilíndrica y cosas de ese estilo. Entonces acá recuerden que hay que reforzar estas cosas. Yo sé que pegarse un remember de un ramo que no nos gustó el latero, pero en este caso hay que hacerlo porque es importante para que les pueda ir bien en lo que van a hacer los controles. Entonces, eso en realidad es. Cualquier duda, porfa, escribir al mail que está debajo en la descripción del video. Voy a estar libre, no pienso escaparme de un lado. Así que porfa, tengan la confianza, yo voy a estar acá y apenas escriban mail voy a tratar de contestar. Y ojo que este video también lo subí de nuevo porque en la parte del final, previa, había un error. Me confundí en lo que era simplemente la definición de tangente. Por eso lo subí de nuevo el video. Pero en verdad, el 90% del video previo estaba bueno, solamente que lo único que cambió fue el resultado final, que es súper importante que haya cambiado. Entonces, por eso, consideren esto como el resultado final. Y eso, que estén muy bien, les deseo éxito en todo el ramo y cualquier cosa, porfa, mail, no duden en preguntar. Y eso, nos vemos, que estén muy bien.